estas alturas del desarrollo de Psicología 4 se llega al parágrafo de las estructuras de conciencia. Allí se dice que los diferentes modos de estar el ser humano en el mundo, las diferentes posiciones de su experimentar y hacer, responden a estructuraciones completas de conciencia. Así, la conciencia desdichada, la conciencia angustiada, la conciencia emocionada, la conciencia asqueada, la conciencia nauseada, son casos relevantes descritos por diferentes autores que en su mayoría adhieren al método fenomenológico y al análisis existencial. En nuestro caso, comenzamos por estudiar los comportamientos que muestran anormalidades respecto a parámetros del individuo o del grupo considerado. Llevamos nuestro estudio sobre los comportamientos no habituales fuera del terreno de la patología para concentrarnos en dos grandes grupos de estados y casos a los que hemos llamado el grupo de la conciencia perturbada y el grupo de la conciencia inspirada. Decimos que existen diametrales posiciones del yo que van desde la actividad cotidiana a la emoción violenta y estados ensimismados que van desde la calma reflexiva hasta la desconexión con el mundo. Reconocemos además otros estados alterados en los que las representaciones se externalizan proyectivamente, de tal modo que realimentan a la conciencia como percepciones provenientes del mundo externo, y otros de ensimismamiento en los que la percepción del mundo externo se internaliza introyectivamente. Por cierto, esas perturbaciones ocurren transitoriamente, como en el caso de la emoción violenta, o se manifiestan cada vez que se roza una misma situación conflictiva. En este apretado resumen de Psicología 4 quisiéramos referirnos a una estructura global de la conciencia en la que surgen intuiciones inmediatas de la realidad. Se trata de la estructura de conciencia inspirada, frente a la cual nos preguntamos: ¿es un estado de ensimismamiento o de alteración? ¿Es un estado perturbado? ¿Una ruptura de la normalidad? ¿Una extrema introyección o una extrema proyección? Por cierto, la conciencia inspirada es más que un estado. Es una estructura global que pasa por diferentes estados y que se puede manifestar en distintos niveles. Así, la conciencia inspirada aparece en grandes campos como la filosofía, la ciencia, el arte y la mística, pero también aparece cotidianamente en las intuiciones o inspiraciones de la vigilia, del semisueño y del sueño paradojal. Ejemplos habituales de conciencia inspirada son los del pálpito, los del enamoramiento, las comprensiones súbitas de situaciones complejas y la resolución instantánea de problemas que perturbaron durante mucho tiempo al sujeto. Sin embargo, los casos que mencionamos no garantizan el acierto, la verdad o la coincidencia del fenómeno respecto a su objeto, aunque los registros de certeza que los acompañan son de gran importancia y de profundo significado. Pero vayamos al parágrafo dedicado a los fenómenos accidentales y los fenómenos deseados de la conciencia inspirada. Allí decimos: hemos reconocido estructuras de conciencia que se expresan accidentalmente. También observamos configuraciones que responden a deseos o planes de quien se pone en una particular situación mental con el propósito de hacer surgir el fenómeno. Desde luego, tal cosa a veces funciona y a veces no, como ocurre con ese deseo de inspiración artística, que a veces funciona y a veces no. O a ese enamoramiento, que a veces no llega. Es en la mística, especialmente, donde la búsqueda de inspiración
ha hecho surgir prácticas y sistemas psicológicos que han tenido y tienen desparejo nivel de desarrollo. Así, reconocemos a las técnicas de trance como pertenecientes a la arqueología de la inspiración mística. Al trance lo encontramos en las formas más antiguas de la magia y la religión. Para provocarlo, los pueblos han apelado a la preparación de bebidas vegetales más o menos tóxicas y a la aspiración de humos o vapores. Otras técnicas más elaboradas, en el sentido de permitir al sujeto controlar y hacer progresar su experiencia mística, se han ido depurando a lo largo del tiempo.